Saludos, Magister. Nosotros somos el grupo número 8, conformados por Katy Maldonado, Rodrigo Valladares y mi persona, Esteban Yar. Muy bien, primeramente voy a empezar hablando sobre los jefes de Estado del Ecuador. Empezamos con el primer presidente de origen venezolano, que fue el general Juan José Flores. Seguimos con el doctor Vicente Rocafuerte, el doctor Vicente Ramón Roca, seguido por el coronel Manuel de Ascasubi. Seguimos con el señor Diego Novoa, el general José María Urbina, el general Francisco Robles. Continuamos con el doctor Gabriel García Moreno, el señor Jerónimo Carrión, el doctor Javier Espinosa. Proseguimos con el señor Antonio Borrero Cortázar, el general Ignacio de Ventimilla y el doctor José María Plácido Camaño. Seguimos con el doctor Antonio Flores Gijón, doctor Luis Cordero Crespo y el general Eloy Alfaro. Seguimos con el general Leónidas Plaza, el señor Lizardo García y el doctor Emilio Estrada. Seguimos con el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, el doctor José Luis Tamayo y el doctor Gonzalo II Córdoba. Seguimos con el doctor Isidro Ayora Cueva, el doctor Juan de Dios Martínez Mera y el doctor José María Velasco Ibarra. Después con el doctor Aurelio Mosquera Narváez, el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, el doctor Mariano Suárez de Ventimilla, con el señor Carlos Julio Arosemena, el señor Galo Plaza Lazo, el doctor Camilo López Enríquez. Seguimos con el doctor Carlos Julio Arosemena, el doctor Otto Arosemena, el abogado Jaime Roldós Aguilera. Seguimos con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, el ingeniero León Febres Cordero y el doctor Rodrigo Borja. Seguimos con el arquitecto Sixto Durón Ballén, el abogado Abdalá Bucaram Ortiz, el doctor Fabián Alarcón Rivera y el doctor Yamil Maguadwit. Al último tenemos al doctor Gustavo Novoa, al ingeniero Lucio Gutiérrez, al doctor Alfredo Palacios y al economista Rafael Correa. Continuación, compañero. Continuando, yo les voy a hablar sobre las constituciones del Ecuador. La primera se dio en Riobamba el 23 de septiembre de 1830. La segunda, denominada como más perfecta, se dio en Ambato el 13 de agosto de 1835. La Carta de Esclavitud se dio en Quito el 1 de abril de 1843. La Constitución que fue dirigida a la religión se dio en Cuenca el 8 de diciembre de 1845. La siguiente se dio en Quito el 27 de febrero de 1851. La Constitución donde se dio la liberación de los esclavos se dio en Guayaquil el 6 de septiembre de 1852. La siguiente se dio en Quito el 10 de abril de 1861, donde se designó de presidente a Gabriel García Moreno. En Quito el 11 de agosto de 1869 se dio la Carta Negra. En Ambato el 6 de abril de 1878 se nombró al general Ignacio de Ventimilla como presidente. En Quito, el 13 de febrero de 1884, se dio como presidente a Francisco José Salazar y redacta la 10ª Constitución. En Quito, el 14 de enero de 1897, se dio la libertad de culto y se anuló la pena de muerte. En el 22 de diciembre de 1906, en Quito, se conoce como laica y atea esta Constitución. Con el presidente del doctor Isidro Ayora en Quito el 26 de marzo de 1928 se incluyen los logros de la Revolución Julián. Convocada por Alberto Enríquez, se dio en Quito el 2 de diciembre de 1838, la asamblea que promulgó la nueva Constitución. En Quito el 6 de marzo de 1945, con el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra, fue de tendencia liberal. En Quito, 31 de diciembre de 1946, esta Constitución tuvo una duración de 20 años. El 25 de mayo de 1967 fue en Quito y se dio la libertad de expresión. El 15 de enero de 1978, con el gobierno de Jaime Roldós, se realizó en Quito y duró 20 años.
En Riobamba, 5 de junio de 1928, se dio la Constitución con tendencia neoliberal, y la última en Montecristi el 28 de septiembre del 2008, en la que se dio derechos del buen vivir y derechos a los naturales. Bueno, les hablaré sobre la breve cronología de la historia del Ecuador. El Estado ecuatoriano se encuentra dividido en diferentes épocas. La época aborigen, periodizada por el periodo precerámico, el formativo, el desarrollo regional y el periodo de integración. Además resaltamos los primeros pobladores, que es el primer hombre americano, el primer hombre ecuatoriano, y resaltamos las sociedades agrícolas, las incipientes, las superiores, las supracomunales, terminando este periodo con el Incario. La época colonial. La época colonial, en donde se destaca la conquista de América, la conquista de Quito, y analizamos la visión de los vencidos. Dividido en 3 periodos. El primer periodo, donde se dio la implantación del orden colonial. El segundo periodo, que fue el auge y el orden colonial, donde se destaca las mitas y los obrajes, la sociedad colonial, el Estado, la Iglesia y cultura. Y avanzamos hacia el tercer periodo, en donde analizamos la crisis de los años de 1700, la consolidación del latifundio, dándole pasos así al fin de la época colonial. Periodización y la independencia y la etapa colombiana. La independencia fue causada principalmente por un carácter interno. Los grandes protagonistas de la independencia fueron los notables latifundistas. Aquí se da la campaña definitiva, con la independencia de Guayaquil y Cuenca. Se resalta el Ecuador en la Gran Colombia, el proyecto bolivariano y la separación del Distrito del Sur, dando paso al naciente Ecuador, avanzando al siguiente periodo, que es la época republicana, en donde se da el proyecto nacional criollo, el proyecto nacional mestizo, caracterizado por la revolución liberal, el predominio plutocrático, la crisis, la erupción de las masas. Esta fue una etapa de mayor estabilidad. El tercer periodo fue el proyecto nacional de la diversidad, en donde se constituyó por el ascenso del reformismo, la crisis, el auge de este periodo, y acabamos con un análisis de los últimos años con los mandatos de Noboa, Gutiérrez, Palacio y Correa, concluyendo así con una conciencia de la crisis que se ha venido dando desde los años 80 hasta el actual Ecuador. Bueno, y esta fue nuestra presentación. Somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, Ingeniería en Turismo, materia de Realidad Nacional. Muchas gracias por su atención.